unos 4 años y lo entrenamos también, que ahora es nuestro director del Servicio de Cirugía Vascular y Endovascular del Central Militar en la Ciudad de México. Y tenemos a nuestro profesor invitado, al doctor Alejandro Espejel, quien maneja la clínica de heridas y el manejo avanzado de las heridas y úlceras. Pues le cedo la palabra a nuestro director y a nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Parra. Bueno, pues como ya lo mencionó el doctor Arturo Parra, Alani, ¿cómo ahorita pongo la plática? Se fue la onda. Y ya no dice compartir pantalla. Sí. Se fue momentáneamente el sonido. Ya estoy nuevamente. Digo, buenas noches, muy buenas noches a todos. Agradezco la invitación del doctor Parra para estar con ustedes esta noche. En esta, la 14ª sesión de este curso de introducción al manejo de pacientes flebológicos por parte del Foro Venoso Mexicano. Y pues quiero dar la bienvenida al doctor Alejandro Espejel Blancas. El doctor Alejandro Espejel es angiólogo y cirujano vascular. Él realizó su residencia y especialización en cirugía general en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, para posteriormente hacer su especialidad en cirugía vascular y angiología en la Universidad de París, Francia. Asimismo, un diplomado en el mismo país en terapéutica endovascular. Es maestro por la Escuela de Administración, tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, así como pertenece a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, y está certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular. Le cedemos la palabra, doctor Alejandro, bienvenido, y escucharemos con atención la ponencia. Pues muchas gracias por la presentación, doctor Romero, y podemos empezar con la presentación. Compartir. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos y se ve bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Gracias, Parra, gracias, Erasto, gracias al doctor Romero, en general a todo el equipo del Foro Venoso, a Valente Guerrero por permitirme dar esta charla. Vamos a hablar de un problema muy frecuente que son las úlceras en las piernas. ¿El tratamiento es local o sistémico? ¿Por qué una plática de estos en los diferentes foros acerca de las úlceras? Bueno, pues la justificación es la creciente demanda en la atención de los pacientes con heridas, principalmente crónicas, lo que representa un importante reto al que se enfrentan los profesionales de la salud. En el pasado, el principal objetivo del tratamiento de las heridas era su protección, dejando que la naturaleza reparara el daño. Así, desde hace mucho tiempo, las heridas han representado un reto en general para todo el personal de salud. Y más recientemente, de eso es parte de la historia. Yo no sé por qué a los angiólogos nos han encomendado esa tarea, la cual asumimos con mucho gusto. ¿Qué es una úlcera? Existen varias definiciones. Una úlcera es una solución de continuidad con pérdida de sustancia al menos de la epidermis y parte de la dermis, debido a un proceso necrótico que muestra escasa o nula tendencia a la cicatrización. Otra definición nos habla que es una solución de continuidad con pérdida de sustancia en los tejidos orgánicos, acompañada ordinariamente de secreción de pus y sostenida por un vicio local o una causa interna.
Otra definición nos dice simplemente que es una lesión que destruye los tejidos de la piel o de la mucosa de un órgano. La definición que más me gusta y más se asemeja a lo que debe de ser es la que proviene del latín ulcus, que es una úlcera, es un defecto de la piel que se extiende dentro de la dermis o más profunda dentro del tejido celular subcutáneo y siempre ocurren dentro de un tejido patológicamente alterado. Una úlcera es siempre secundaria a otra alteración. Antes de entrar en materia, hablamos un poquito de lo que es de la anatomía de la pierna. Y para nuestros colegas médicos generales, solo recordarles que la pierna tiene 4 compartimientos. Los 4 compartimientos son el compartimiento anterior de la pierna, el compartimiento lateral, el compartimiento posterior superficial y posterior profundo, y que dentro de él tenemos diferentes estructuras, desde los huesos, principalmente músculos y los vasos sanguíneos. En los grupos igual tenemos grupos musculares, en el grupo interior, el grupo anterior, que es donde se encuentran los principales músculos de la pierna, como el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y los peroneos. En el grupo lateral tenemos principalmente los músculos, el peroneo largo y el peroneo corto. Esto es con la finalidad de familiarizarnos un poco con la anatomía, y cuando tengamos una úlcera, que cada vez es más común ver úlceras de grandes dimensiones, sepamos en qué lugar estamos. En cuanto a la fisiología, generalmente los músculos nos van a ayudar en los movimientos de flexión y extensión de las diferentes partes del pie, principalmente de los dedos, y son los que, si tenemos una lesión de tal músculo, podemos tener una repercusión sobre la función. Hablando un poco de epidemiología de las heridas. Las úlceras crónicas están presentes en aproximadamente el 1% de la población general. Es un problema de salud pública que está en constante crecimiento. Influye de manera importante en la calidad de vida del paciente y conlleva un coste médico de varios billones de dólares en el mundo. Afectan sobre todo a personas de edad avanzada y son más comunes en las mujeres en una proporción de 1.6 a 1. La clasificación más útil de las úlceras es por su etiología. Estas 3 representan el 98% de las úlceras, principalmente las venosas, que ocupan el 80% de la frecuencia de las úlceras. Las úlceras arteriales representan solamente el 5%, las neuropáticas aproximadamente el 10%, y todas las demás son las de origen infrecuente o raras, representan aproximadamente el 5% de todas las úlceras, y entre ellas las que destacan serían la artritis reumatoide, la poliomielitis, la arteritis de Wegener, enfermedad leucocitoclástica y las hematológicas. Unas úlceras dentro de estas, que son muy pocos, relativamente comunes, serían las úlceras inmunológicas, las cuales generalmente van acompañadas de vasculitis. Entre estas tenemos principalmente las úlceras secundarias a artritis reumatoide, a lupus eritematoso, esclerodermia. Estas 3 principalmente causan vasculitis. Algunas otras, como el síndrome antifosfolípidos, dermatomiositis, el síndrome de Sjögren y la poliarteritis nodosa, también nos pueden llegar úlceras que más adelante vamos a ver que son úlceras con otras características acostumbradas a las de las úlceras vasculares. Para saber de úlceras, su diagnóstico y su tratamiento, tenemos que entender un poco qué es el proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización, que es la reparación de una herida. Y este proceso es la integración de pasos interactivos y dinámicos cuya secuencia se superpone en el tiempo. Con fines meramente didácticos se les puede dividir en 3 fases. Estas fases son
una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de maduración o remodelación. La fase primera o primera fase se refiere a la respuesta inflamatoria. Esta se caracteriza por un aumento de la permeabilidad vascular, una migración celular hacia la herida por medio de la quimiotaxis, con secreción de citocinas y factores de crecimiento y activación de las células migratorias. En esta fase, recuerdo, es la fase de respuesta inflamatoria. 2 a 3 días después de la lesión se produce un acúmulo de monocitos que reemplazan a los neutrófilos. La presencia de los monocitos está estimulada por factores quimiotácticos. Los monocitos de los vasos, al llegar al tejido, se transforman en macrófagos y se unen a proteínas de la matriz extracelular. La fase 2 o fase proliferativa consta de los siguientes procesos. Fibroplasia. Esta fase de fibroplasia entendemos como la formación o remodelación de fibroblastos. Esta fase está determinada por el número de fibroblastos que van a ser dirigidos hacia la herida. Angiogénesis, reepitelización y contracción de la herida. ¿Se me escuchan bien, Erasto, Parra? Muy bien. Sí, Escucha te muy bien. escuchamos claro. Sí, porque creo que hay en el Face hay un comentario que no se escucha. Todo bien, en Zoom se escucha muy bien. Todo Ok, bien. entonces dile al encargado Sí, ahorita de las redes para que cheque eso, por favor. La fase 3 o de remodelación tisular es la última etapa. Comienza al mismo tiempo que la fibroplasia y continúa por meses. La célula principal es el fibroblasto que produce fibronectina, el ácido hialurónico, proteoglicanos y colágeno que actúan durante la fase de reparación. Al cabo de un año o más, el colágeno tipo 3 que se deposita durante la reparación es reemplazado por el de tipo 1, que es más estable y similar al que tenía la dermis originalmente. Por eso se dice que una cicatriz va a ser más fuerte y más resistente que la piel normal. ¿Cómo vamos a abordar o cómo vamos a manejar las heridas? Generalmente las tejidas en las heridas, ¿qué vamos a observar? Pues bueno, como en la gran mayoría de los diagnósticos en medicina, la clínica juega un papel muy importante. ¿Qué le vamos a observar a la herida? Principalmente, ¿de qué tamaño es? ¿Qué características tiene? ¿En qué lugar está? Si está limpia o está infectada, contaminada o tiene exudado. Y para eso vamos a utilizar un algoritmo, un sistema que se denomina sistema TIME. Quiero comentar un poquito de las biopelículas. Este es un concepto relativamente reciente y que tenemos que conocer todos aquellos que manejamos lo de las heridas. ¿Qué son las biopelículas? Son comunidades microbianas, las cuales pueden contener bacterias u hongos. Pueden consistir en una sola especie bacteriana o fúngica, sin embargo pueden ser polimicrobianas. Representan una amenaza porque la biopelícula actúa como una barrera, la cual protege a los microorganismos de las amenazas externas, lo cual retrasa el proceso de la cicatrización. El problema es que el 60% de las heridas crónicas presentan biopelícula, lo cual representa una barrera en la evolución de la cicatrización. Tenemos un algoritmo muy útil que se utiliza en la gran mayoría de las clínicas de heridas y que es el sistema TIME. El sistema TIME es una herramienta de cuidados global que se utiliza para implementar planes de tratamiento para la preparación del lecho de la herida y facilitar la cicatrización. Se llama TIME porque está compuesto, son las siglas de los pasos que vamos a seguir. El primero se refiere al tiempo, se refiere al tejido, control del tejido, si es viable o no es viable. La I es el control de la inflamación o de la infección, la estimulación de los bordes epiteliales y el control del exudado.
El control del tejido necrótico. ¿Qué vamos a hacer con el tejido necrótico? Bueno, de acuerdo a todo lo que hemos aprendido desde que éramos estudiantes, hay que eliminar todo el tejido necrótico encontrado, hay que eliminar la biopelícula si estamos ante una herida crónica y todo esto encaminado a evitar la infección. El control de la inflamación y la infección. Una herida puede estar contaminada o puede estar colonizada. La carga bacteriana presente en el lecho de la herida no causa daño tisular ni altera. Eso es cuando la herida está colonizada. Cuando decimos que una herida está infectada, cuando tenemos una carga bacteriana positiva de más de 100,000 colonias de gérmenes por gramo. El control del exudado. Tenemos diferentes tipos de exudado, que puede ser hemorrágico, inflamatorio, infeccioso o exudado crónico. Este exudado crónico generalmente es producto de degradación de la herida y muchas veces se confunde con pus o forma parte de la biopelícula que se va formando en las heridas. En muchas ocasiones toma este aspecto, como el de la imagen, un aspecto brillante, como si la herida estuviera barnizada de un líquido. Esa es la presentación más frecuente de la placa. La estimulación de los bordes es parte de la reconstrucción tisular. Es la manera en que los bordes de la herida se van adhiriendo y tenemos que estimular los bordes de las heridas para contener el exudado y para favorecer la cicatrización. ¿Qué hacemos con los bordes? Bueno, vamos a observar si la epitelialización es adecuada, está alterada o tenemos problemas con la granulación, los queratinocitos, o si se trata de una herida con bordes isquémicos. Acuérdense que los padecimientos arteriales, principalmente en úlceras por insuficiencia arterial crónica, la gran mayoría de las veces las úlceras que tenemos van a ser sobre tejido isquémico. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Pues evaluar la causa y considerar medidas correctivas. Por ejemplo, el desbridamiento selectivo de esos bordes necróticos. A veces está tan grande la herida que tenemos que valorar el hacer un injerto cutáneo o algún tratamiento de cicatrización avanzada por medio de apósitos. ¿Qué esperamos con estas medidas? Bueno, pues que tengamos una respuesta celular apropiada, incrementar la migración de los queratinocitos que nos ayuden en la formación de esta cicatriz y mantener una actividad equilibrada de proteáceas y factores de crecimiento del lecho de la úlcera. Vamos a hablar un poco de lo que es la terapia de presión negativa. La terapia de presión negativa, o más conocido como sistema BAC, se refiere al cierre asistido por vacío. Es un sistema plenamente aprobado con muchísimos artículos a nivel mundial que hablan de su eficacia en cuanto a la cicatrización de heridas. Esto para nuestros colegas médicos generales que no lo conocen, dos tipos de sistema BAC. Aquí tiene un colector de secreción, de que a veces hay secreción y la va jalando, o la misma esponja que se utiliza, que se va diluyendo y se va juntando en esto. Este es en sí lo que es el aparato, que es una consola pequeña, en ocasiones portátiles, que hace un sistema de vacío, se conecta por medio de una manguera a unas esponjas generalmente recubiertas con plata, que actúan como una membrana que van a permitir hacer la presión negativa y la salida de algún exudado que exista. Estos son los diferentes tipos de esponja que se utilizan para este sistema, y su mecanismo de acción es que limpia la herida, estimula la cicatrización y por tanto favorece la curación de la herida.
Está indicado en heridas crónicas, en heridas agudas, traumáticas, dehiscente, úlceras de presión, úlceras flebostáticas y en pie diabético. Tiene una amplia gama de indicaciones. Yo por lo general la utilizo solamente en heridas con mucho tiempo o heridas muy grandes. Hay que tener algunas precauciones en su utilización, que no haya un sangrado activo, que el apósito no esté cerca de algún vaso grande, cuando hay fístulas que no sean entéricas, en neoplasias malignas no se aconseja, y en pacientes con osteomielitis que no esté tratada. Hay pacientes con osteomielitis en tratamiento que es necesario cerrar esa lesión y sí se puede utilizar. El sistema es realmente muy sencillo de utilizar, trabaja casi solo y nos da el problema y la solución. Si está tapado, si hay una fuga, quiere decir que el sello de la herida no haya quedado completamente sellado y tengamos una fuga, que no esté funcionando cuando ya se llenó el canister o que se le acabe la batería. Realmente es un sistema de mucha utilidad y muy fácil de usar. Hablemos también un poco de los apósitos, de lo que es la terapia avanzada de heridas. Los antisépticos. ¿Qué es un antiséptico? Es un producto químico que se aplica sobre los tejidos vivos con la finalidad de eliminar los microorganismos patógenos o inactivar los virus. No tiene actividad selectiva ya que elimina todo tipo de gérmenes. Entonces, los antisépticos por lo general son productos químicos que no son selectivos, actúan sobre los tejidos sanos, pero y sobre los tejidos que están dañados. La mayoría tienen efectos tóxicos en las células, solo tratan la superficie, su uso continuo puede provocar lesiones sistémicas y a través del tiempo generan resistencia. Lo mejor en la limpieza de una herida es irrigarla con una solución con poliexamida y betaína, lo cual previene la infección, previene la formación de biofilm. Este tipo de soluciones ha sido lo primero que se ha descrito contra el biofilm o vía película y nos va a causar una disminución del dolor y en ocasiones del olor. Hay unas heridas francamente fétidas que esto nos va a ayudar en su control. Uno de los productos más conocidos de esto es el Prontosan, que yo en lo personal lo uso bastante para las heridas, que tiene algunas ventajas sobre los otros productos ya conocidos, como la solución fisiológica, el agua corriente y los antisépticos. Las ventajas son la reducción en la carga biológica, seguridad en el uso a largo plazo, no inhibe el crecimiento del tejido de granulación, mejora el dolor y el olor en la gran mayoría de las heridas y en costo-beneficio nos evitamos alargar el tiempo de curaciones y disminuye la tasa de infección. ¿Qué son los apósitos? Los apósitos son dispositivos médicos que se pueden utilizar para cubrir y proteger una herida. Un apósito primario es todo apósito que entra en contacto directo con la herida. Un apósito secundario es todo apósito que recubre al primario y que no está en contacto directo con la herida. Ahorita les parece obvio, pero ahorita vamos a dar unos ejemplos. También existen apósitos pasivos. Esto es aquellos que no interactúan con la herida, tienen una alta capacidad de desecación y poca absorción, favorecen la infección y desafortunadamente son los más usados en la curación convencional. Lo más representativo es la gasa tejida o prensada, que es un material de origen natural que destruye el tejido de granulación. ¿Cuántos de nosotros que nos enseñamos a curar con gasas, citábamos al paciente ya sea 24, 48, 72 horas después y qué pasaba? Pues la gasa estaba totalmente pegada a la herida, que era un sacrificio quitarla, y cuando la quitábamos nos dábamos cuenta que había dañado el tejido simplemente a la hora de retirarla. Los apósitos activos son los más utilizados en la curación avanzada de heridas, interactúan con la herida favoreciendo el proceso de cicatrización y sus características son que proporcionan un ambiente húmedo,
que están estériles, que tienen una capacidad de absorción, que brindan protección contra la infección, que no se adhieren, no son tóxicos y no son alergénicos, que se adaptan a los contornos anatómicos, son resistentes y son fáciles de usar y disminuyen el dolor y el olor. Obviamente, con todas estas características es evidente que son más caros que una gasa convencional. Tenemos muchísimos tipos de apósitos. Los principales son las películas de acrilato, los alginatos, hidrogeles, las espumas de poliuretano, los apósitos hidrocoloides, los apósitos para control de la infección o carga bacteriana como los de plata, las hidrofibras, las películas de poliuretano, las películas no adherentes, los apósitos de colágeno o los productos biológicos que van a actuar como membranas semipermeables en la herida. Algunas palabras acerca del pie diabético, porque si estamos hablando de úlceras, pues tenemos que hablar. Es algo muy frecuente en el pie diabético presentar úlcera o lesiones en los pies. Un breve repaso de qué es el pie diabético. Y el pie diabético es una patología muy frecuente con importantes repercusiones sociales y económicas. Presente la diabetes mellitus en el 5% de la población en Estados Unidos y un 12% se encuentra en una diabetes limítrofe. Se calcula que un porcentaje similar son diabéticos y no son tratados o no saben que la tienen. La diabetes mellitus se ha sextuplicado en una generación. La prevalencia en México anda por hoy entre el 8 y el 10%. Ocupa el cuarto lugar como causa de mortalidad y tenemos aproximadamente 200,000 nuevos casos por año. El pie diabético es una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes diabéticos de origen vascular. Tenemos alteraciones tanto microangiopáticas como macroangiopáticas. El 80% de las amputaciones mayores son en pacientes diabéticos. No, sin olvidar que la diabetes asociada al pie diabético tenemos mayor frecuencia de ceguera, cardiopatía y gangrena. El aumento en la expectativa de vida se ha aumentado la relación con cuadros agudos en cuanto a pie diabético. Actualmente es común encontrar pacientes de la octava, novena década de la vida, diabéticos de muchos años, y que su ingreso al hospital muchas veces de manera repetitiva es por cuadros infecciosos en el pie que desafortunadamente lo van a llevar a la amputación. ¿Cuál es la definición de pie diabético? De acuerdo con la OMS, es definido como el pie de pacientes diabéticos con ulceración, infección y o destrucción de tejido profundo asociado con anormalidades neurológicas y varios grados de enfermedad vascular periférica en la extremidad inferior. No olvidando que generalmente los pacientes tienen no solamente problemas de arteriopatía, sino también de neuropatía. Y cuando a esos dos factores le agregamos un proceso infeccioso, estos son los resultados. Este es un paciente diabético de muchos años, isquémico, que de repente hizo una celulitis en el pie y cuando lo atendimos ya tenía una gran pérdida de tejido. Este paciente hubo que revascularizarlo primero mediante angioplastía de vasos tibiales y después empezar a tratar las heridas. Esto requirió una aplicación de injerto en esta zona. Afortunadamente el paciente cicatrizó por completo y ahí anda por ahí todavía. Estadísticas en México del pie diabético. 1 de 4 admisiones hospitalarias en pacientes diabéticos por lesiones en el pie. La estancia hospitalaria en promedio excede las 4 semanas. La sobrevida a 3 años después de una amputación supracondilia en un paciente diabético no sobrepasa el 50%. Eso es un dato pues muy lamentable, pero muy cierto. Un paciente que es amputado de manera supracondilia, el 50% de ellos está muerto no a los 3 años, a los 2 años. Lo más importante hablando de pie diabético sigue siendo la prevención. Como conclusión de esta breve plática podemos decir que la causa por la cual una herida se transforma en crónica es multifactorial, principalmente cuando la tensión de oxígeno es menor a 40 milímetros de mercurio, se enlentece la producción de colágeno. La perfusión inadecuada a los tejidos o la isquemia aumentan el riesgo de infección.
Esto es principalmente lo que se les acabo de mencionar. Esto se ve muy frecuente en los pacientes diabéticos. Cuando se produce la contaminación de una herida, la carga bacteriana progresa hacia la colonización, a la colonización crítica y finalmente a la infección. Es decir, una herida que no cicatriza rápidamente se va a colonizar y una vez colonizada progresa rápidamente a una infección. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para las preguntas. Alan, es que no me veo. ¿Cómo le hago para ver? Muy didáctica la plática. Muchas felicidades, doctor Alejandro Espejel. Realmente este tema que nos tocó hoy tomar, que son las úlceras en pierna, bueno, puede ser un tema muy amplio, ¿no? Un tema muy amplio que desgraciadamente involucra problemas venosos, que es lo más frecuente, las úlceras venosas por estadística, las úlceras arteriales, el pie diabético y a veces pues que en algún momento dado se puede considerar a veces un dolor de cabeza en cómo tratar aquellas úlceras inmunológicas, como mencionó, las famosas vasculitis, que afortunadamente no es un problema tan frecuente, pero que cuando el paciente lo iba a presentar es un poquito complejo el manejo. A veces involucra el aporte de otras especialidades, y por eso es importante que todos los compañeros de primer contacto, pues de entrada, sepamos identificar cuál es el manejo pues, inicial para este tipo de problemas. Nuevamente, muchas felicidades por su plática. Pues de entrada, doctor Alejandro, pues le preguntaría, ¿no? Si existe algún tipo de tratamiento ideal, local, tópico, que pueda ser el hilo negro en este tipo de manejo para las úlceras en las extremidades. Bueno, muy interesante pregunta, doctor Romero. Primero, no existe un tratamiento ideal, más bien yo creo que la clave es hacer un buen diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos una úlcera flebostática, el control del problema venoso es fundamental. En este caso, el uso del soporte elástico sigue siendo la piedra angular del tratamiento, las medidas de higiene venosa, mantener la extremidad elevada y el control local de la úlcera. Si esa úlcera flebostática, en este caso hipotético, está infectada, pues debemos de agregar algún tipo de antimicrobiano. Es muy importante saber que cuando damos un antibiótico tomado, pues una mínima proporción es la que se absorbe. Yo creo que en estos casos, cuando tenemos heridas cutáneas, tenemos que dar un tratamiento tópico y sistémico para tener algún efecto. Igualmente, si tenemos una úlcera con vasculitis, pues ya sabemos que se trata de un problema inmunológico y por lo general debemos de manejar esteroides también para el control de esa úlcera, además del tratamiento tópico. Entonces yo creo que la úlcera la tenemos que poner nombre y apellido. Es una úlcera venosa, es una úlcera isquémica, ya no se ven tan frecuentes, pero acuérdense que hay úlceras hipertensivas, las úlceras inmunológicas, o los más frecuentes, las úlceras por presión. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente proteger las salientes óseas, estar moviendo al paciente, hablar con los familiares o la gente que se dedica a cuidarlos en que los estén cambiando de posición. Todos esos son detalles que parecen mínimos, pero son muy importantes para el control de este problema. Así es, así es. Nos preguntan aquí en el chat cómo podemos diferenciar clínicamente una úlcera venosa de una arterial. Yo creo que es una pregunta muy importante para los compañeros de primer contacto, porque realmente es algo que nos va a dictar el tratamiento. Muy interesante. Creo que ese fue el tema de la sesión de la semana pasada, pero algo falló que no le vieron. Voy a tratar de resumir. Lo expuso
la doctora Vanessa Rubio junto con el doctor Gustavo Rubio. Es muy importante porque primero vamos a decir, por frecuencia, el 80% de las úlceras van a ser venosas o flebostáticas y solamente un 10 al 15% van a ser arteriales. Las características clínicas también son muy, muy diferentes. Una úlcera venosa por lo general está ubicada cerca de los maleolos y por abajo del tercio inferior de la pierna, más pegada a los maleolos, ya sea al maleolo interno o al maleolo externo. Las úlceras arteriales pueden estar generalmente en los dedos, en el dorso y rara vez en la pierna. Son muy dolorosas las úlceras arteriales, a diferente de las venosas, que casi no duelen. Son muy aparatosas, pero el paciente, sobre todo si no lo toca, no duele nada. En cambio, las úlceras arteriales, el paciente ya empieza a actuar como si fuera una isquemia, le duele. Los bordes de las úlceras venosas son irregulares, los de las arteriales son como si lo hubiéramos sacado con un sacabocados, son bordes muy regulares. En fin, esas son las características clínicas más importantes que nos ayudan a diferenciar una de otra. Al momento de hacer el diagnóstico, pues por los antecedentes tenemos que ver si el paciente tiene antecedentes de varices, secuela posflevítica, insuficiencia venosa, que nos van a dar la guía para decidir que la úlcera es venosa. Por el contrario, un paciente diabético con antecedentes de problemas arteriales, seguramente nos vamos a encontrar ante una úlcera de origen arterial. Así es. Nos preguntan también, ¿qué experiencia tiene usted con las cámaras hiperbáricas, doctor Alejandro? Mira, no tengo experiencia porque a mí me da la impresión, la bibliografía no apoya, en ninguna guía he visto, se habla de cosas meramente anecdóticas. Las cámaras hiperbáricas tienen su indicación muy precisa en accidentes de buceo y otro tipo de patologías, pero en úlceras, pues realmente ni siquiera en la isquémica han demostrado mejoría cuando hay una herida. Yo por lo menos no la he visto y nunca las he utilizado en esto. No sé si alguno de ustedes, Parra o Erasto, o incluso tú mismo, tienes alguna experiencia en eso. Bueno, pues realmente para someter a un paciente a cámara hiperbárica por una úlcera arterial, una úlcera venosa, como usted mismo comentó hace rato, realmente se tiene que resolver el problema primario, ¿no? Tanto en los problemas venosos como en los problemas arteriales. Tiene sus indicaciones probablemente en algunas otras patologías, la cámara hiperbárica. Puede llegar en algún momento dado, me imagino, nosotros en el hospital no la utilizamos de manera frecuente para úlceras ni de características ni venosas ni arteriales. No sé si alguien la utiliza de manera frecuente. Erasto. No, realmente no hay evidencia científica a favor del uso de la cámara hiperbárica. Existen algunas indicaciones, como es en los buzos que se recuperan de descender a profundidades muy importantes. En algunos pacientes que tienen infecciones por gérmenes anaeróbicos, también parecería que funciona, pero nada sustituye a la revascularización, ya sea directa o endovascular. Cuando un paciente está isquémico, la experiencia y lo demostrado es que así lo sometamos a 20 sesiones de la cámara hiperbárica, si no se resuelve el problema primario de insuficiencia arterial mediante algún método, ya menciono, directo o indirecto, la cámara hiperbárica no va a funcionar. Y creo yo también, desafortunadamente, que se hace un uso comercial e indiscriminado de la cámara hiperbárica y que se promociona de alguna manera para indicaciones que ni siquiera están ni autorizadas, ni comprobadas, ni nada de eso. ¿Ya? Así es. Una otra pregunta de sus compañeros mencionan ¿qué piensan del plasma rico en plaquetas en las úlceras venosas? ¿Alguien tiene alguna experiencia en
en este tipo de manejos? No, yo no. Alex. No. Para nada. Más bien son cosas que uno ve luego en internet, ¿no? Y eso, lo de las células madre, cosas así, que tal vez como conocimiento, pero yo nunca he sabido de alguien cercano, médico, especialista que lo aplique, y más bien entra ya en el terreno de la, pues de la medicina alternativa, ¿no? Sí, además yo creo que son puntos que en algún momento dado pensaría que son pacientes que han de estar de un lado para otro, tratando de encontrar el remedio mágico, alguien les comenta eso y desgraciadamente son pacientes que se someten a ese tipo de tratamientos con la finalidad de que tengan algún cierre de manera espontánea, podría decirse, ¿no? Pero no, nosotros tampoco manejamos ese tipo de tratamientos. Muy bien. Preguntan también, doctor Alejandro, el uso de los flebotónicos en las úlceras venosas y cuál es en algún momento dado, cuál es el que recomendaría usted por su experiencia. Sí utilizo flebotónicos generalmente como sintomáticos, además de los analgésicos, y realmente he utilizado prácticamente todos, Fabroven, Vascuflow, Daflón, Elatec, la gran mayoría con buenos resultados. Últimamente les asociamos Zulodexida, también con buenos resultados, y de hecho quiero iniciar un protocolo con eso. ¿Cuáles son los resultados agregando Zulodexida a todos los pacientes con úlcera? Porque hay artículos encontrados que sí mejoran, que no mejoran. Yo creo que deberíamos de unirnos, si lo hago yo solo me voy a tardar mucho, deberíamos de unirnos nosotros los angiólogos y hacer un estudio grande del real, para ver el beneficio real de la Zulodexida en problemas de úlcera. Sería bueno comentarlo. Yo sí los utilizo y sí hay mejoría. Realmente los pacientes no están muy sintomáticos, sobre todo hablando de úlceras flebostáticas, ¿no? La gran mayoría aquejan los síntomas habituales, pesantez, ardor y el dolor localizado sobre la úlcera, que generalmente no es muy importante y que los diferencia de los otros tipos de úlcera. Entonces, pero responden bien con los flebotónicos. Muy bien. Otra pregunta que nos realizan aquí de manera en vivo, pues nos preguntan cuál es el resultado en su experiencia como diagnóstico en el ultrasonido Doppler duplex desde el punto de vista arterial. Es un estudio de rutina para usted, lo realiza de manera en todos los pacientes venosos, arteriales. Bueno, sí, claro, actualmente no me imagino una consulta de angio o cirugía vascular sin Doppler. El Doppler es un instrumento de ayuda diagnóstica y actualmente para problemas venosos se considera el gold estándar. Para problemas arteriales, pues igualmente con el ultrasonido Doppler podemos hacer completamente el diagnóstico, inclusive podemos dar un pronóstico y hacer una planeación del tratamiento. Con todo eso nos proporciona el ultrasonido Doppler, tanto venoso como arterial. En la gran mayoría de los pacientes que yo veo, con la consulta de primera vez, les hago un Doppler lo más completo que pueda para de ahí partir. Y hablando un poquito, perdón, Armando, del Doppler, el doctor Carlos López pregunta que cuál es el valor normal, el rango normal por Doppler arterial de la arteria tibial anterior o pedia en centímetros por segundo para valorar una úlcera. Yo creo que platicar un poquito acerca del Doppler arterial que tú le realizas a un paciente para descartar o confirmar que tiene enfermedad arterial periférica y poder clasificar una úlcera, ¿no, Alex? Bueno, no tanto, eso sería tema, eso es algo muy amplio
hablar de Doppler arterial, ¿verdad? Lo que Claro. le puedo decir al doctor Carlos sería que cuando hay obstrucción, las velocidades en el ultrasonido Doppler se incrementan bastante. Sí. Tenemos un flujo laminar que empieza a chocar contra las placas de aterosclerosis y es como si pasáramos de una manguera grande a una chiquita. Primero hay un aumento de velocidad en esa arteria que dependiendo del grado de estenosis va a ser el grado de velocidad que va a alcanzar. Pasando esa zona de obstrucción, otra vez la velocidad va a volver a lo normal. Y en casos de una oclusión total, evidentemente no hay flujo, ¿no? La curva, el trazo Doppler está completamente ausente. Esa curva trifásica en etapas tempranas de oclusión se va haciendo bifásica, hasta cuando está ocluido se va haciendo monofásica. No creo que sea conveniente hablar de velocidades, simplemente es más fácil ver la disminución de la curva, que de trifásica puede pasar a monofásica o completamente plana, y principalmente de los aspectos clínicos. Claro. Así es. Algo que es bastante común es el paciente, ¿tiene o no tiene pulso? Si tiene pulso, suponemos que con esa cantidad de flujo, aunque el pulso esté disminuido, es suficiente para que no haya úlcera. Si no tiene pulso, la úlcera puede ser isquémica. Obviamente hablando de un paciente arterial y además con úlcera. No olvidemos que hay pacientes que tienen las dos cosas, tienen diabetes mellitus y tienen secuela posflevítica y pueden tener una úlcera arterial o una úlcera flebostática. Así es otra pregunta que realizan aquí los compañeros. Doctor Marco Medina precisamente nos comenta eso. ¿Qué hacer con aquella úlcera mixta, isquémica y venosa? Bueno, como consejo global, démosle toda la importancia a la úlcera isquémica. La úlcera isquémica se complica muy fácilmente. La úlcera flebostática pues puede aumentar, puede molestar, pero nunca va a ser causa de amputación. En cambio, la úlcera isquémica, sí. Entonces, cuando tenemos un paciente con un problema arterial o venoso, démosles toda la importancia al problema, a resolver el problema arterial y ya después nos ocuparemos del venoso. Así es. Sí, así es, solucionar primero el problema más complejo. Pregunta nuevamente el doctor José Brito, la experiencia con la escleroterapia para úlceras venosas y su cierre. Bueno, sí la llevo a utilizar, principalmente, como dije anteriormente, si la causa de la úlcera es flebostática y debido a una insuficiencia de perforantes o tenemos una secuela posflevítica con úlcera, con venas satélites a la úlcera, da muy buen resultado primero cerrar ese punto, esas venas que están ahí mediante escleroterapia, y eso nos va a favorecer en el cierre de la herida. Entonces, eso es muy frecuente en las úlceras flebostáticas, que hagamos escleroterapia periulcerosa, vamos a decir, o de venas perforantes, muchas veces guiadas por ultrasonido, y eso nos va a ayudar en el cierre de la úlcera, principalmente cuando nos encontramos en casos de un síndrome posflevítico con reflujo. Así es. Hay varias preguntas que mencionan el uso de flebotónicos. Nos ha tocado ver, bueno, en lo particular nos ha tocado ver pacientes que llevan 2 años, 3 años, 4 años tomando flebotónicos de manera constante, casi como si fuera un medicamento ya de uso crónico. ¿Qué opinamos al respecto, doctor Alejandro? Bueno, pregunta muy interesante. Generalmente los flebotónicos, la gran mayoría se recomiendan en un plazo mínimo de 6 semanas para que podamos ver alguna mejoría, y hay pocas revisiones que nos dicen el tiempo máximo. En lo personal, yo en pacientes que no se van hablando de varices, por ejemplo,
que no se van a operar. Entonces, yo les doy flebotónicos cuando tienen síntomas o antes de que los tengan, como por ejemplo en temporada de calor que se agravan los síntomas venosos, aquellos pacientes que no usan adecuadamente el soporte elástico, entonces requieren más frecuentemente de flebotónicos. En las úlceras, como lo mencioné anteriormente, sí les doy Sudloxida, y si están sintomáticos también. Generalmente no uso flebotónicos por largo plazo. Se me hace más efectivo el control de la hipertensión venosa por medio del soporte elástico. Si el paciente está sintomático, sí les doy flebotónicos, aunque repito, no hay muchos artículos que dicen cuánto es el tiempo máximo que se pueden utilizar, pero generalmente que son medicamentos bien tolerados, no causan irritación, no son muy caros, entonces el paciente puede tomarlos durante mucho tiempo. Sobre todo aquellos que no los vas a operar. Sí, es muy importante el uso de la compresión en la patología venosa, que es uno de los porcentajes más altos de problemas circulatorios. Entonces hay que hacerle ver al paciente que muchas veces en lugar de estar tomando algún medicamento hay que apegarse a un tratamiento de elastocompresión adecuado. Exactamente, si el paciente lleva a cabo las medidas de higiene venosa y uso adecuado del soporte elástica, yo creo que podríamos controlar el 80% de los problemas venosos relacionados a varices y gran parte de las úlceras. Así es. La doctora Beatriz Martínez nos pregunta, bueno, poniendo un panorama en un paciente que sufrió quemaduras en extremidades inferiores y posteriormente presenta una úlcera, no nos menciona más datos. Me imagino que ha de ser un paciente pues, con una úlcera venosa. Pues, como se ha comentado, ¿no? Yo creo que el tratamiento va encaminado a la etiología de la úlcera, de acuerdo a lo que se encontró en la exploración, ¿no? A mí, por la pregunta de la doctora, me da la impresión que más bien estaríamos ante una úlcera postraumática, ¿no? Una lesión térmica sobre la piel, una quemadura de la piel, y dependiendo de qué tanto sea el espesor, generalmente esas quemaduras son de espesor total de la piel y es difícil, tenemos que jalar tejido de la piel sana, tardan mucho en cicatrizar y muchas veces esas úlceras se van a mejorar con un injerto. Así es. Ese tipo de úlceras, perdón la interrupción, es cuando debemos también tratar que la úlcera sea manejada por los especialistas que pueden resolver esos casos. En el caso de trauma y quemadura, los cirujanos plásticos reconstructores pues tienen mucha experiencia. Si fuera una úlcera de tipo oncológica, pues el oncólogo sería el más indicado aquí. Entonces, no podemos tratar todas las úlceras iguales y debemos apoyarnos con los especialistas para hacer un tratamiento multidisciplinario de esas úlceras complicadas o complejas que no son sencillas de resolver en un solo evento, ¿no? Completamente de acuerdo con el doctor Parra. Así es. Dos preguntas que van encaminadas a lo mismo. El uso de antiagregantes en el tratamiento de patología arterial, úlceras arteriales. Bueno, más bien en el tratamiento de la úlcera, yo creo que es en el tratamiento global del paciente isquémico, ¿no? El uso de antiagregantes plaquetarios está bien documentado junto con silostazol o las medidas de higiene arterial. Que acuérdense que además que la afectación sobre el lecho vascular de los pacientes arteriales, estamos hablando de aterosclerosis, también incluye los problemas de corazón y los problemas neurológicos. Entonces, se justifica el uso de antiagregantes plaquetarios en estos pacientes. No contra el tratamiento de la úlcera, sino como el tratamiento en general de un paciente isquémico. Así es, así es. Sí, yo creo que todo ha encaminado en algún momento dado a la etiología del problema, ¿no?
si es venoso, es arterial o es inmunológico. Y de acuerdo a eso, pues dejar la mejor opción. Tenemos una gran batería de tratamientos actualmente para las úlceras, pero sí tiene que ir encaminado a la etiología del problema. Efectivamente, es lo principal, ver qué tipo de úlceras, y ya sabemos que es flebostática, por varices, por insuficiencia venosa, por síndrome postrombótico. Entonces, ¿qué hacemos? Control de la hipertensión venosa, medidas de higiene venosa, soporte elástico y el tratamiento sobre la úlcera. Si el problema es arterial, tratar las medidas de higiene arterial, los medicamentos que han probado de utilidad, silostazol, anteriormente dábamos pentoxifilina y su antiagregante plaquetario, fomentar el programa de ejercicio físico, y generalmente con esto va a los cuidados locales de la úlcera. Si es una úlcera inmunológica con vasculitis por artritis, pues el control de la patología de fondo, muchas veces el uso de esteroides y el control local de la úlcera. Así es, así es. El uso de hipolipemiantes en úlceras arteriales, doctor, nos preguntan, imagino que se va a referir a lo que acaba de mencionar, ¿no? Lógicamente hay que valorar al paciente y de acuerdo a lo que se vaya encontrando, pues ir agregando algún tipo de manejo. Inclusive la atorvastatina, la pravastatina, pues probablemente sean caballitos de batalla en pacientes con insuficiencia arterial crónica, aparte de los medicamentos que, independientemente de solucionar el problema etiológico. Sí, me da la impresión de que es lo mismo con la pregunta relacionada a los antiagregantes plaquetarios. La gran mayoría de los casos de los pacientes arteríticos crónicos cursan con algún trastorno de las lipoproteínas, entonces generalmente se agrega algún tipo de estos hipolipemiantes. Repito, como el control de fondo del padecimiento, y no tienen, hasta donde yo sé, ninguna acción directa sobre la úlcera. Así es. Actualmente, desgraciadamente, en aquellos pacientes que ya no son candidatos a un tratamiento de revascularización, por los motivos que estos sean de plano, porque ya no se le puede ofrecer nada, el tratamiento endovascular no fue exitoso. ¿Qué opinamos del uso de las prostaglandinas? Pregunta muy interesante. Las prostaglandinas generalmente las hemos dejado como último recurso. Cuando nada funciona, recurrimos a las prostaglandinas. Yo creo que eso, yo he pensado sobre eso, y yo creo que finalmente es por el costo. Un tratamiento de prostaglandinas no es nada económico. Yo sé que es más barato que una amputación, pero si el paciente no tiene algún tipo de seguro, y eso es difícil hacer un tratamiento con prostaglandinas, sobre todo porque lo estamos usando cuando no hay nada que hacer, que es un paciente que no es revascularizable, ni endovascular, ni cirugía abierta y está al borde de la amputación. Es bueno, yo lo he usado en algunas ocasiones, mejora temporalmente el problema, pero desafortunadamente a la larga el paciente acaba amputado. Quisiera comentar ahí, tienes bien clarito ese punto, Alejandro. Decir que usamos las prostaglandinas como el último recurso es cuando ya no le damos oportunidad tampoco a que ellas hagan lo que saben hacer, ¿no? Entonces, la respuesta que vamos a obtener o el beneficio a lo mejor es más corto, esperando usarlas hasta el final. Si la usáramos las prostaglandinas en un paciente con una mejor probabilidad de mejoría de los síntomas, de mejoría del dolor y de la herida, pero que no es revascularizable y que lo endovascular tampoco fue útil o no fue tan exitoso como esperábamos. Pudiera ser que entonces ese manejo sí le diera oportunidad al paciente, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, pero ¿en qué casos las haríamos? Finalmente, en una insuficiencia arterial crónica, la gran mayoría de las indicaciones es para estadios finales, para estadios 4 o 5 de Rutherford.
generalmente no sé, por lo menos yo no he leído en las guías que se use en etapas tempranas como claudicación intermitente, por ejemplo. Se pueden utilizar, pero sí, las guías dicen que debemos aplicarlas en pacientes ya en estadios avanzados. Por eso lo que comenté anteriormente, a lo mejor no le hemos dado la oportunidad, pero también no es muy económico usarlas antes. De acuerdo, sí. ¿Cuánto tiempo das Silostazol, por ejemplo? Puedes estar años. ¿Cuánto tiempo podrías aguantar dando prostaglandinas? Tampoco es recomendable dar prostaglandinas por mucho tiempo. El periodo de utilización son de 15 a 20. Exactamente. Pero insistir en que son pacientes no revascularizables, ¿no? Porque que no vaya a quedar la idea de que en algunos casos las prostaglandinas pueden hacer que una úlcera cierre o que un paciente se recupere al 100%. Son realmente medicamentos de último recurso, digamos, en pacientes no revascularizables y en los que queremos disminuir el dolor de reposo, tratar de evitar una amputación inminente. Entonces, ese es el lugar de las prostaglandinas. Exactamente, esa es la indicación actual de las prostaglandinas. Claro. Sí, así es un tratamiento que desgraciadamente pues el paciente tiene que estar hospitalizado. Nosotros lo utilizamos con un catéter central o un PIC, y realmente es un poquito complejo que un paciente termine su tratamiento de 21 días, que es lo que a veces es lo más recomendable para que se vea un adecuado una adecuada respuesta, pues. Para que se vea una mejoría clínica en el paciente, generalmente esperamos hasta 21 días. Así es. Así es. Muy bien. Nos preguntan, yo creo que es una de las últimas preguntas, no sé, doctor Parra, ¿cómo andemos de tiempo? Sí, adelante con la pregunta y si terminando ya me permiten compartir la pantalla. Sí. Nos preguntan el uso de Rivaroxaban con aspirina, doctor. Si es comparable o agregarle el Silostazol o de acuerdo a su experiencia maneja los tres juntos o de acuerdo al estudio reciente que salió la mezcla de Rivaroxaban 2.5 con aspirina. Bueno, eso me imagino que te refieres al estudio COMPAS, que claro que arrojó conclusiones muy interesantes y una de ellas fuese que el Rivaroxaban en dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día más aspirina nos da protección contra eventos vasculares y principalmente contra riesgo de eventos vasculares y muerte. Yo creo que esa es una de las principales conclusiones de ese estudio. En lo personal, sí lo uso por lo que mencioné anteriormente. El paciente arterítico crónico tiene afectación miocárdica y tiene, seguramente, si le haces un Doppler de carótida, va a tener una estenosis. Tal vez no significativa o significativa, pero va a tener estenosis a esos 3 niveles. Yo creo que ese tipo de pacientes son los que se pueden favorecer con el uso de Rivaroxaban más aspirina. Así es. Yo sí lo uso en ese tipo de pacientes, a la gran mayoría sí se los prescribo. ¿Les agrega Silostazol? Si predomina la insuficiencia arterial crónica, sí. Después de una arteriografía, después de un manejo endovascular, bueno, pues a veces digo, porque yo he llegado a utilizar los 3 ya como en algunos pacientes con la finalidad de, después de un manejo endovascular muy cruento, y he visto que les va bien, con su toquecito de Silostazol. A ver, ahí me perdí un poco. Entonces, en un paciente endovascular largo, la próxima semana voy a tener una larguísima, ya les comentaré. ¿Les agregas Silostazol también? Armando, y parece que se congeló, lo asustaste con la pregunta. Oh, se le fue el internet. Sí, parece que eso fue lo que dijo Alex. Sí, ahí está.
Ahí está. A ver, Ahí está, Armando. Sí, es Te que congelaste con la pregunta, Armando. sí, el uso de los 3 medicamentos juntos. tú Bueno, utilizas, yo sí lo uso en pacientes con insuficiencia arterial crónica que los controlo en la consulta. Sí, Xarel, Rivaroxaban 2.5, aspirina Protec y Silestazol. Sí, sí lo utilizo. No lo he utilizado así como dices tú en padecimientos, procedimientos endovasculares cruentos. No lo he utilizado de esa manera. otra pregunta, Alejandro, y con esto les comparto la pantalla. En heridas contaminadas o heridas más infectadas, ¿tú utilizas algún solución de microdacin para el aseo, aparte de la debridación del tejido dañado? ¿O únicamente utilizas agua y jabón en las heridas? No, fíjate que En la primera. eso he probado de todo. Si el paciente lo voy a debridar en quirófano, utilizo un sistema de agua a presión, el Pulsovac, que creo que sí lo conocen. Sí. Ese Pulsovac, a veces dependiendo con isodine, a veces con agua oxigenada y todo. Si el paciente lo estoy viendo en mi consultorio, entonces utilizo microdacin o Prontosan. El Prontosan me ha dado muy buen resultado en heridas, pues heridas grandes. Déjenme compartirles alguna de las fotos de los pacientes que he visto recientemente. Y sí se ve mejoría con el Prontosan en relación. Acuérdense que yo trabajé mucho tiempo en el IMSS y no teníamos más que agua y jabón y gasas. Entonces, por ejemplo, este es un paciente que estoy tratando lo veo cada 15 días, por ejemplo. Prontosan, parece que ya quitamos el biofilm. ¿Sí se ve? Okay, sí. Pues del otro lado está igual, tiene una secuela posflevítica severa con una úlcera gigante. Sí. Y déjenme enseñarles el otro lado. Sí. En ese paciente ya no utilizo más que el Prontosan y parches de alginato de plata. Y ya nomás es encaminarlo. El tamaño de la úlcera ha disminuido casi un 50%. Y yo lo que le explico es que lo único que hay que hacer es cuidar que no se vuelva a infectar, controlar la presión, la hipertensión venosa con el soporte elástico de alta compresión. Y y con eso debe de mejorar. Ok. Pues nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañaron de toda Latinoamérica. Tenemos invitados de Cuba, Argentina, Ecuador, Perú, todo Centroamérica, Honduras, El Salvador y parte de los Estados Unidos que te han escuchado atentamente, Alejandro. Quiero compartirles esta diapositiva de agradecimiento a los patrocinadores. En esta ocasión, Sanfer fue el que hizo posible la presentación de tu tema y el apoyo logístico. Armando, igual muchas gracias por la dirección de la sesión y pues agradecer a todos los panelistas. ¿Comentarios? Último comentario. Gracias, Armando, que te sacamos de tus vacaciones. Armando, aunque no lo crean, está en Acapulco. Lo sacamos un ratito de sus vacaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Excelente plática. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y siempre es un gusto platicar, aunque sea por este medio. Ya tendremos tiempo de hacerlo personalmente. Así es. Y la próxima semana, ¿qué es y cómo se trata el linfedema con el doctor Jorge Rodríguez y el doctor Jorge García Dávila, y Ricardo Rodríguez, el próximo jueves, linfedema. Los invitamos para que participen. Y muchas gracias al Foro Venoso por seguir presentando estas conferencias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.